Bienvenidos a otra semana más de mi podcast, nuevo episodio el día de hoy. Y quería hacerlo con imagen esta semana porque quiero enseñarles el video, el vlog que hice de este evento tan importante. Y de eso se trata mi episodio, mi podcast esta semana. Porque quiero contarles lo que uno siente. Quiero contarles lo que yo sentí personalmente y lo que siento cada vez que voy a este evento, que es el segundo, de hecho. Y vamos a empezar. Y van a ver las imágenes atrás. No van a poder escuchar nada. Espérense. No van a poder escuchar nada, pero van a poder ver el video. Y está disponible en mi canal de YouTube. Este es un podcast, no va a ser editado, señoras y señores. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo del corazón. Voy a contarles exactamente lo que sentí al ir a este evento. Este es un evento de bicicross y vamos a empezar contándoles, porque muchos de ustedes que quizás no saben, pero yo hago el bicicross BMX, que empecé a los 9 años más o menos en Perú, en Lima, Perú. Ahora resido en el extranjero, en San Diego, California, pero lo sigo practicando aquí. Ya han pasado 8,000 años, ya tengo 46 años y sigo en el deporte porque es una pasión mía. Un evento que, no saben, o sea, me llena de alegrías, me llena de adrenalina, me llena de pasión, o sea, muchísimos sentimientos que siento por dentro cuando voy al circuito, cuando veo a mis amigos, cuando converso con mis amigos. Y el ir a este evento que se llama Dirty Fest, y ese es el segundo año. Recién el año pasado fue el primer festival que hicieron, que lo organizan unas personas que son de la vieja escuela, que son corredores de la vieja escuela. Entonces, con más razón, porque ellos saben exactamente lo que uno siente. Ellos saben exactamente lo que los bicicrossistas como nosotros de la vieja escuela necesitamos, lo que nos gusta. Y han puesto, o sea, organizaron un evento, discúlpenme por mi vocabulario, pero de la puta madre. O sea, un evento recontra brutal que a mi parecer, ok, yo lo digo así, a mi parecer, tú tienes que ser amante al 100% del bicicross, de todas las disciplinas del bicicross, porque aquí no solamente es el bicicross, pero también hacen freestyle. Entonces, tienes que ser amante, o sea, a full, porque vas a ver shows, vas a conversar con corredores que son leyendas del bicicross. El bicicross empezó aquí en el sur de California. Entonces, la mayoría de esos corredores de estas leyendas siguen viviendo en el sur de California. Hay muchos que se mudaron también, pero la mayoría siguen acá. Entonces, aquí en este festival vas a ver a toda esta gente. Y si te gusta el bicicross, si eres fanático del bicicross, o sea, vas a estar en una nube, vas a estar en lo tuyo, vas a estar en tu hábitat natural. Porque, o sea, les digo, es una cosa, yo siento pasión, siento libertad, siento que puedo ser yo. Y de hecho, yo subí unas fotitos a mis redes sociales. Eh, es nuestra cultura, es nuestro estilo de vida. Podemos ser niños nuevamente, porque nosotros somos niños manejando bicicleta de niños. Tenemos corazón de niño, un alma de niño, mejor dicho. Y lo bonito es que cuando tú vas a estos eventos empiezas a compartir, a conversar con todas estas personas, con todos estos corredores de la vieja escuela y te entienden perfectamente porque o sea, es muy similar a lo tuyo. Lo que tú sientes, lo sienten ellos también. Puedes compartir y te puedes identificar con todos ellos porque es lo mismo, es la misma cultura, es el mismo estilo de vida. Entonces eso es bonito. Nadie te juzga, al contrario, todo el mundo estás como que tan metido en el bicicross, estás tan metido en los shows, estás tan metido en las bicicletas, viendo las partes antiguas también, partes viejas de los 80s, de los 70s, 80s, que son increíbles, que si tú tienes una bicicleta de aquellos tiempos, tú sabes lo que significa. Para mí, yo tengo mi bicicleta todavía con la que empecé a correr y para mí es oro, o sea, no, jamás me voy a deshacer de esa bicicleta. De hecho, quiero arreglarla porque necesita algunos arreglos, pero jamás me voy a deshacer. Entonces, ver
las diferentes bicicletas que nosotros usábamos en esos tiempos. Es increíble. Y aquí anoté, lo que siento es mucha pasión, muchísima pasión. Es amor, es adrenalina, es como que hasta como en español, la traducción de excitement es diferente. Es alegría, excitada iba a decir, pero excitada como que suena a otra cosa, ¿no? Pero es, o sea, alegría, adrenalina, que tú estás feliz. O sea, tú puedes estar cansada, pero vas ahí y se te quita el cansancio automáticamente. Hay comida, hay cerveza. Y eso es lo bonito, porque si te gusta la cerveza también, o sea, estás en tu mundo. Yo estoy en mi mundo. Tener el bicicross, bicicletas, cerveza y amigos y la tierra, que yo soy amante de la tierra, porque el circuito, bueno, el circuito antes de la vieja escuela, circuitos de tierra, pura tierra. Ahora es más como que asfalto. Han cambiado, es que el deporte evoluciona como cualquier otro deporte también. Y ha evolucionado, pero el circuito que crearon para este festival lo han hecho igual como un circuito de aquellos tiempos. Entonces es fascinante ver y practicar en un circuito como el circuito donde tú empezaste, en los 70s, en los 80s. Entonces es una cosa, ah, o sea, a mí solamente de pensar me da hasta escalofríos. Yo estoy en mi mundo y les juro que me siento como una niña chiquita. Regreso a mi infancia, regreso a esos tiempos que para mí fueron los mejores recuerdos, son mis mejores recuerdos del bicicross, cuando yo estaba en Lima todavía. Y otra cosa muy bonita es que cuando estábamos en Lima, y eso pasó con muchos países de Latinoamérica, uno empezó el deporte en sus países. Entonces, tú veías a todas las leyendas que ves en ese festival, las veías en revistas nada más, o en algún video en televisión, qué sé yo, pero más que nada en revistas. Y ver a todas estas personas aquí en ese festival, tenerlos así de frente, es recontra chévere porque puedes conversar con ellos, puedes practicar con ellos también, puedes preguntarles cosas, qué sé yo, lo que te dé la gana. Y mucha gente siente, ok, este era mi ídolo cuando estábamos chiquitos. Yo, o sea, amaba a esa persona cuando estaba chiquito, era mi héroe, mi corredor favorito. Y conocerlo ahí es lindo ver porque en ese festival también me acuerdo que vi a muchos señores, y digo señores porque ya hasta mayores que yo, tenían sus cartulinas, sus fotos, sus revistas, sus videos de aquellos tiempos y querían el autógrafo de estos corredores. Y es recontra lindo ver esto porque yo los entiendo perfectamente. Y me parece a mí loquísimo ahora y yo agradecida con Dios porque tener la dicha de vivir en este país, en este estado especialmente, que es donde está la mayoría de los corredores de bicicross. Y ahora ya han pasado muchísimos años y son mis amigos. Entonces, estar con ellos es lindo, compartir con ellos es lindo. Y me encanta eso porque estaba viendo aquí algo, Laura. Compartir con ellos es increíble. Y me parece loquísimo porque yo decía, diablos, cuando estaba chiquita los veía en las revistas y ahora los tengo aquí y son mis amigos y converso con ellos, no solamente ahí, pero también, no sé, en las redes o lo que sea. Y cada vez que nos vemos es como que lo vi ayer. O sea, son unas personas recontra lindas, recontra simples, recontras chéveres, o sea, como nosotros, porque es el mismo estilo de vida, la misma cultura, hasta la misma personalidad también, con muchísimos de ellos. Son loquitos, son como que parranderos y son chéveres. Entonces, me encanta pasar el tiempo ahí. Me encanta volverlos a ver en este evento, ya sea en ese festival o en los skateparks o en el circuito, donde sea, porque a veces se presentan ahí. Y es recontra, no saben, ay, la pasión que uno siente con todo esto. Es volver, es recordar, es vivir. Es la pasión, es la gloria del bicicross, del deporte. Y yo, de verdad que si tuvieran la oportunidad, les recomiendo este evento, o sea, al 100%. Y para mí, para ser sincera,
este evento, este festival es muchísimo mejor que cualquier competencia nacional actualmente, porque no es lo mismo el bicicross de ahora. O sea, todavía me sigue gustando, soy recontra fanática, apasionada de mi deporte, que no lo dejo para nada. Pero el bicicross de ahora, de la nueva escuela, con la vieja escuela, no puedes compararlo para nada. O sea, lo mejor para mí es la vieja escuela. Hasta los entrenamientos, que bueno, ahora es que el nivel ha evolucionado tremendamente, que es loquísimo, en todo el sentido de la palabra. Los corredores, el entrenamiento físico, las partes de la bicicleta, o sea, es completamente diferente. La tecnología, bueno, pero para mí de verdad que lo mejor fue en los 70s, en los 80s, y no lo cambio por nada. Otra cosa, se vive al 100%. Como lo dije, tienes que ser, para mí, ser apasionado de verdad al 100% del bicicross. Porque si te gusta un poquito nada más, como que quizá te vas a aburrir. Porque son 3 días full de shows, de carreras, de compartir con la gente que, o sea, si eres bicicrossista lo vas a conocer. Si no eres fanática, si no eres amante de este deporte, entonces no vas a estar un poquito perdida. Porque yo vi algunas de las esposas o esposos de algunos amigos, de conocidos, y los que no son amantes, entonces como que estaban viendo, pero no estaban como que disfrutando al máximo como yo, como mi amigo, como mi amiga. Entonces yo siento que tienes que ser apasionado para poder disfrutar los 3 días. A mí los 3 días, claro que uno está de aquí para allá viendo y estás tan excitada, tan emocionada, que eso cansa al final del día. Pero yo, o sea, yo estaba feliz, o sea, feliz. Y creo que en la foto que yo subí en las redes sociales puedes ver ahí mi rostro de felicidad, que de verdad que me llena al 100% el bicicross, la pasión, la tierra de verdad, el circuito de bicicross, hablar y compartir con personas que, que sienten lo mismo que tú. Y eso es muy bonito. Una pasión que tienes algo en común con estos miles de personas. Y eso es súper lindo. No lo cambio por nada. Compartir y conversar con estas personas, con estas leyendas del bicicross, de nuestro deporte, que te pueden enseñar muchísimo, dan cátedra con sus experiencias. Escuchas historias tan lindas, después verlos también, por ejemplo, cuando nos vamos a manejar bicicleta en las calles. Hay también grupos que organizan esas, ¿cómo se dice? Son bike rides, montar bicicleta en grupo, y ahí se reúnen, les digo, 250 personas o más, quizá, sin mentirles. O sea, una cantidad de personas que no saben, la pasión que yo siento por ese deporte, que Diosito, solamente Él sabe cuándo yo voy a parar de hacer ese deporte, pero mientras yo pueda, voy a seguir en ese deporte. Voy a seguir yendo al circuito, voy a seguir montando bicicleta. Si es que no voy todos los días, ok, está bien, pero sigo manejando bicicleta. Está en mí, es parte de mi DNA, está ahí. Mi ADN, o sea, no lo puedo cambiar. Siento, es una adicción, pero una buena adicción, lo siento en las venas. Es un deporte que me llenó muchísimo, que me llenó el alma, me llenó de experiencias, conocí a personas de todas partes del mundo, me hizo viajar desde muy pequeña a diferentes partes del mundo, a diferentes países para competir en diferentes competencias internacionales, y las oportunidades que se me abrieron. Y también, no es por decirlo solamente, espero que no se escuche mal, pero yo soy buena en el deporte. Es un deporte que también me dio muchísima presión, pero muchísimas alegrías también. Y quizá eso lo dejo para otro episodio, pero un deporte que yo sé que soy buena y he ganado muchísimo, y aunque siento la presión, todavía estoy ahí. Porque, Rocío, yo soy recontra competitiva. Recontra competitiva. Y hay personas que también, corredoras de mi categoría, que son así también, que son de la vieja escuela. Entonces eso es lo lindo, porque puedes sentir esas vibras, puedes sentir esas energías. Y
Ay, Dios mío, lo que siento es increíble, o sea, la adrenalina pura. Ahorita mismo lo siento en las venas, les juro. Pero quería compartir esto, quería hacer este podcast porque me estaban preguntando, pero ¿cómo es? ¿Cómo se siente? ¿Cómo la pasas? Y de verdad que yo este año acampé. El año pasado no, el año pasado me acuerdo porque era el primer año, el primer festival, y me enteré a último minuto. Entonces manejé, porque solamente queda a 1 hora de mi casa. Entonces manejé, era viernes, sábado y domingo, entonces manejé todas las noches. Pero este año decidimos quedarnos y acampar en el parque, que es un parque bien grande, y hay también trails para montañeras. Y acampamos ahí feliz, porque bicicross todo el día, shows, bicicletas, con la gente tomando cerveza, happy hour en la noche, conversando hasta tarde. Nos fuimos después a dormir. Y duermes, aunque no duermas las 8 horas o 7 horas, o sea, duermes tan bien, tan feliz que te levantas con muchísimas energías al día siguiente. Por lo menos yo, eso fue lo que me pasó a mí. Estuvo un poquito frío ese fin de semana, pero eso no opacó absolutamente nada. Al contrario, yo me quedé, hubo un poco de lluvia, retrasaron las carreras, pero yo me quedé ahí. Yo soy fanática, o sea, a mí tú me dices, Rocío, bicicross y hay un evento de la vieja escuela, Rocío va a ir, o sea, yo voy a estar primera ahí. Haga, voy a mover, ¿cómo se dice? Cielo, montañas, ¿cómo es? No me acuerdo cómo se dice ese dicho. Cielo y... Carajo, no me acuerdo. Pero bueno, ya saben a lo que me refiero. Voy a hacer todo lo que sea para poder ir a este evento, de verdad. No me lo pierdo por nada y espero tengan la oportunidad nuevamente de asistir el próximo año, que yo sé que va a ser muchísimo más grande, porque este segundo festival fue, creo que el doble del año pasado. El año pasado se sintió, yo lo sentí mucho más cercano porque era menos gente, porque no mucha gente se enteró de este evento. De hecho, a mí me contaron, una de las leyendas me avisó, me dijo, RC, porque a mí me dicen RC aquí en Estados Unidos, RC. RC, va a haber este evento, vente. Rocío ahí, Rocío estaba ahí. Y este año, obviamente ya estaba planeado y todo esto, y este año fue muchísimo más grande, muchísima más gente, y me imagino que el próximo año va a ser peor todavía. Así que yo les aconsejo, si es que eres amante del bicicross, amante y fiel bicicrossista, que vayas a este evento, porque vas a vivir momentos y se te van a venir recuerdos que quizás se te habían hasta olvidado. O sea, los mejores recuerdos del bicicross no puedes compararlo con absolutamente nada. Si eres de verdad fanática de este deporte, si eres apasionada y amante del bicicross, tienes que estar ahí. Porque es un evento un festival, yo de verdad lo califico como más iba a decir 10 al 10, no, es 100, o sea, al 100%. Un evento espectacular y de verdad que los organizadores, que me quito el sombrero porque trabajan un montón. Y ese año cobraron, de hecho, el año pasado no cobraron. Pero todo se va ahí y que ganen lo que tienen que ganar porque se lo merecen, porque hay un montón de cosas. Si tú ves, si estás ahí presente, el video que están viendo aquí, puedes ver todo lo que hubo, pero tienes que estar ahí. O sea, físicamente, para poder notar y apreciar todo el trabajo que hay detrás de todo este evento. Es impresionante. Hay hasta cervezas con el nombre del festival, que yo tengo mi latita ahí también. No, Rocío, la más borracha y la más apasionada de este deporte. Así que les aconsejo que el próximo año, si tienen la oportunidad, que vayan. Si no saben dónde quedarse, avísenme, porque acampamos en el mismo parque, pero me avisan con anticipación para poder agarrar un espacio. Porque los espacios se van volando, o sea, los venden al toque, al toque, muy, muy rápido. Así que me mantienen al tanto si es que piensan venir. Bueno, quizá tengo que hacer un episodio también contando esto en inglés, no lo sé, pero ya les he mandado mensajitos a algunos amigos de otros estados también que me han preguntado. Pero de verdad, quería hacer este episodio para contarles lo impresionante que es este deporte. Y si quieres conocer a tus ídolos, a tus héroes de aquellos tiempos, tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí, o sea, no hay de otra.
Quizás te los encuentres en alguna nacional, en algún, no sé, en algún bike ride o en algún skate park, pero tenerlos a todos ahí unidos en un mismo fin de semana, ¿cómo? ¿Cómo puedes comparar eso? No puedes, o sea, no se puede. Así que les recomiendo este festival, Dirty Fest. El próximo año va a ser el número 3 y me imagino que va a ser en el mismo lugar, que es en Temecula, en California. Así que cualquier cosa me pueden contactar y aquí a la orden, Rocío. No, el bicicross, BMX Racing, BMX Freestyle, Flatland, o sea, hay tantas disciplinas del BMX que es una cosa fascinante, fascinante. Me da cosa por dentro, solamente de contarles porque quisiera revivir nuevamente esos momentos. Y les juro que los extraño ya, a todos mis amigos del fin de semana, pero próximamente sé que los voy a volver a ver. Así que espero que vayan el próximo año y espero que les haya gustado este episodio. Y a ver, ¿quién se acuerda de ese dicho? Yo sé que voy a terminar este episodio y me voy a acordar del dicho que quería decir. Mover cielo y tierra. Así es, cielo y tierra. No me acuerdo cómo es, carajo. Bueno, yo sé que me voy a acordar. Pero gracias por estar ahí, por apoyarme otra semana más en mi podcast. Muchísimas gracias por estar ahí presente también. Y no se olviden de seguirme en todas las redes sociales porque hay contenido a diario. Estoy recontra activa por ahí. También en el canal de YouTube, en Twitch y bueno, en todas las plataformas. Les mando un beso y nos vemos en la próxima. Chao.